Entonces todo de nuevo. Lo que necesito es que en el chat pongan la dupla o si eventualmente queda un grupo conformado de A3, por mí no hay problema. Ponen los nombres de los integrantes, ponen el curso y el libro que han seleccionado para trabajar en la secuencia didáctica. ¿Por qué es súper importante esta información? Y es que yo necesito saber cuántos grupos o duplas se van conformando para poder organizar las atenciones tutoriales. Y entonces yo, si ustedes son 12, son 10, yo, ¿cierto? Veré el periodo que tengo de clase y podré decir, entonces cada uno va a tener 10 minutos, 15 minutos, y para eso van a tener que anotarse en los bloques horarios que yo voy a disponer, ¿cierto? En un Excel. Pero primero necesito saber cuántos son. Entonces partan inmediatamente acomodando ahí la información que yo les estoy pidiendo y pueden estar ahí durante la clase, ¿cierto? Anotándose, inscribiéndose, y si hay alguno que en este minuto, estando en clase, no sabe de lo que estoy hablando, es el momento en que lo tiene que consultar. Entonces déjenme cerrar porque tengo aquí, ya Javiera, no hay problema. Inscríbase con lo que yo les solicité ahí en el chat. Estoy haciendo admisiones y paralelamente estoy atenta al chat. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, ya llegó la primera dupla allí. Javiera Bascuñán, María José Riquelme, cuarto básico, seguiremos siendo amigos. Noemí con la Valentina, las chicas de alambre, ellas decidieron sexto básico. Es exactamente eso lo que yo les estoy pidiendo que hagan en este minuto, ¿ya? Que se inscriban en el chat. Para el Leo y para Andrea que se vienen uniendo, que se inscriban en el chat, las chicas de... Yo leí las chicas de alambre, hice lectura, ¿cierto? Visual. Entonces leí las chicas de alambre. Sé que las chicas del cable es una serie del cable, de Netflix, pero está bien, yo leí las chicas de alambre, ya. Entonces se van anotando y después yo bajo el chat, como les decía, y calculo el tiempo de clase. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esta secuencia didáctica que estamos trabajando, como ustedes vieron la semana pasada, en una clase que yo hice, ¿cierto?, en este bloque y que subí y está allí, ¿cierto?, el registro, es un trabajo largo y probablemente las dudas que ustedes vayan teniendo van a ir emergiendo en el desarrollo de este trabajo. Ahí alguien eligió Oliver Twist, qué bien. Por lo tanto, ustedes ya a esta altura debieran haber tenido el libro elegido, el libro leído, ojalá, ¿cierto? El libro leído, ojalá, y en disposición de pensar en cómo lo van a trabajar. Y tal como ustedes vieron en la secuencia didáctica, lo que estamos haciendo es una propuesta integral de comprensión de lectura. Es una propuesta que implica, ¿cierto?, trabajar en aula comprensión y además, ¿cierto?, evaluarla. Y por eso es que yo voy a hacer dos cosas hoy día. En esta hora voy a volver a revisar algunos elementos de Solé, y en la hora que viene vamos a trabajar con preguntas. Recuerden que en el taller anterior trabajamos elaborando preguntas de selección múltiple y veíamos que las preguntas de selección múltiple también las podíamos mirar en los tres niveles de representación: código de superficie, base textual y modelo de situación. Y lo que teníamos que procurar era fundamentalmente un equilibrio en las preguntas que íbamos a incorporar en el instrumento. Entonces, en esta hora vamos a revisar, vamos a terminar de revisar algunos elementos de Solé. Yo les voy a dar algunas indicaciones para la construcción de la secuencia, la primera parte, donde ustedes van a trabajar el texto en aula. Y a la hora que viene vamos a mirar,
¿cierto? En formato taller, cómo se construyen preguntas que ya no son de selección múltiple, sino que son las del otro tipo que les hemos pedido en este instrumento. Es decir, preguntas de respuesta directa y de transposición de registros semióticos. Entonces vamos a ver también qué condiciones hay para la construcción de estas preguntas. Y eso sumado a que en el aula yo les dejé hace varios días ya las dos lecturas restantes para la construcción de la secuencia didáctica. ¿Cuáles son las 4 lecturas que, cierto, usted tiene que usar como referencia? Primero, Parodi, Teoría de la Comunicabilidad, la vimos en clase. Luego, Solé, para las estrategias antes, durante y después de la lectura. Luego está el texto de Cubo de Severino, que son estrategias lectoras. Y en cuarto lugar está Ibáñez, que es evaluación de la comprensión lectora, que no lo voy a alcanzar a ver hoy día, pero sí lo voy a ver en este bloque el próximo miércoles, y que presenta, ¿cierto?, el mismo modelo de los niveles de representación de Van Dijk y King, pero ofrece una enorme variedad de técnicas para evaluar comprensión lectora y que ustedes las pueden ver, ¿cierto?, directo en el paper, no tienen que esperar que yo se las muestre. Entonces, el texto se arma con esas 4 lecturas, ¿ya? O sea, la secuencia se arma con esas 4 lecturas. Si ustedes quieren incorporar otras más, bienvenido sea. Si quieren, no sé, trabajar con interrogación de textos y sienten necesario que hay que referenciar, ¿cierto?, otros autores, no hay ningún problema con aquello, ¿ya? Bien. Preguntas hasta ahí. ¿Hay alguien que todavía no tiene dupla, no tiene texto? Profe, yo todavía no elijo el texto con mi dupla. Igual nos inscribimos. Sí, por supuesto que sí. El no Ya, tener profe. texto es en este momento, no es que sea lo de menos, estoy sacando agüita, no es que sea lo de menos, ¿ya? Debiera estar, van a tener que leerlo rápido, pero tiene que conformar su dupla, así que tiene que organizarse ahí, tienen que organizarse ahí lo más pronto posible. Ya, entonces ahí tengo, miren, ven que hay un texto que yo no puse en el listado, pero que se está incorporando en este minuto. La Catalina y el Leonardo van a trabajar con Julito Cabello y las salchipapas mágicas para cuarto básico, que no estaba en la lista. O sea, yo también les di esa posibilidad. Les di tres opciones. Una, plan lector del colegio donde están haciendo la práctica. Alternativa 2, a falta de la 1, ¿cierto? Vaya a el drive que yo les compartí, donde hay textos por curso. Alternativa 3, proponga su propio texto, ¿ya? En el caso de Julito Cabello y las salchipapas mágicas, me imagino que es un texto que, no sé, Catalina, Leonardo conocían, lo han leído y les pareció interesante emplearlo en esta vuelta. Bien, Sí. estoy súper atenta. Está en la sala de espera. La de Denise, ya. La de Denise ya está bien entrando. Ya. Voy entonces a mostrarles qué cosas son relevantes del texto de Solé. Recuerden que nosotros revisamos así en profundidad en una clase el capítulo 4, donde estaba esta definición de lo que era estrategia. Revisamos el capítulo 5, donde estaba, ¿cierto?, la indicación de los propósitos de lectura. Y hoy día vamos a ver fundamentalmente las estrategias de antes, durante y después de la lectura y darles ideas de qué cosas pueden trabajar en el diseño de su secuencia didáctica. Es un pequeño, dice, profe, una consulta, de los libros que usted, sí, se pueden repetir sin problemas, sí. No dejé tanto, dejé 2 por curso, entonces necesariamente se van a repetir, no hay problema. ¿Ya? Si todos quisieran las chicas de alambre, da exactamente lo mismo, ¿ya? Si la construcción de la secuencia es un tema de diseño, ¿cierto?, de la dupla o del trío. Ya, entonces vamos a mirar este PPT que yo les he dejado, lo tengo aquí abierto, ¿ya? Está subido ya al aula.
estoy súper atenta porque en este momento cuando yo presento el PPT, a veces me tira la notificación de que puede haber alguien que se le cae la conexión y necesita volver a entrar. Ya dijimos lo que era una estrategia. Cuando veamos a Ibáñez la próxima semana, vamos a ver que nuevamente nos encontramos con definiciones de estrategia, con la idea de que es necesario pensar en la comprensión de lectura como un proceso estratégico. Y aquí yo tomé algunas ideas, no las voy a leer todas, este es un PPT que ustedes pueden revisar después independientemente cuando tengamos el control de lectura, usted probablemente va a poder volver atrás. Y aquí yo voy a rescatar 3 ideas que nos van a servir para lo que viene en esta presentación. Y la primera tiene que ver con esta interacción entre el texto y el lector. Y de hecho, cuando ustedes vayan a Ibáñez, se van a encontrar nuevamente con esta idea, y está en Parodi, ¿cierto? Y está en Cubo de Severino, que es una relación dialógica en que la materialidad del texto, la intención comunicativa, ¿cierto? De el autor que está detrás del texto, dialogan con lo que el lector a través de su conocimiento previo sabe y a través de los objetivos que fija en su lectura y de las estrategias que despliega para acceder a ese mensaje. ¿Ya? Esta misma idea vuelve a estar en Solé, y una segunda idea importante acá es que las estrategias de lectura, tal como lo dice la tercera viñeta, benefician la formación de lectores activos. O sea, un lector que se siente desamparado frente a la lectura de un texto, cualquiera sea este, probablemente va a ser un lector poco efectivo en el acto de leer. Es efectivamente como cuando nosotros mandamos a los niños a leer, y este es un ejemplo que yo siempre doy porque lo vi muchas veces, cuando, no sé, en la clase de historia, por ejemplo, donde lo vi repetidas veces, le dicen a los niños, vaya y lea de la página 99 hasta la 107, y los niños entonces tienen que leer. No hay indicaciones, no hay un propósito de lectura, son lecturas a veces, ¿cierto?, complejas en términos de que tienen mucho conocimiento de tipo conceptual, fechas, datos, números, que requieren mucho conocimiento previo a veces, y dejamos a los niños, ¿cierto?, solos, como usando una jerga marina, al garete, ¿cierto?, que se los lleve la marea. Eso es muy diferente a un niño que tiene un propósito definido, que se le ha fijado un objetivo de la lectura. Parodi hacía un distingo. Parodi decía que hay objetivos funcionales y hay objetivos, ¿cierto?, del lector. Hablábamos de los objetivos funcionales cuando yo te digo que vamos a leer para aprender un procedimiento. Entonces te entrego un manual. ¿Ya? Vamos a leer para hacer, por ejemplo, un invernadero, un microinvernadero, ¿ya? Y te doy un manual donde dice cómo tenemos que hacerlo, por lo tanto tus propósitos de lectura se van a ajustar, ¿cierto?, a ese objetivo funcional. Y tú sabes cómo se lee un manual, que no es igual a cómo yo leo un cuento. Por lo tanto, esta misma idea vuelve a estar en Solé, y la siguiente es la antepenúltima viñeta, que dice que un sujeto activo procesa el texto y le otorga conocimientos, objetivos, experiencias y esquemas previos. ¿Ya? Entonces, esas 3 ideas se van a repetir una y otra vez, las van a encontrar ustedes, ¿cierto?, en los papers que estamos leyendo. Estas cosas me las voy a saltar porque están allí. Esto también ya lo habíamos conversado, en virtud del tiempo voy a avanzar. Nuevamente Solé, ¿cierto?, nos proporciona una definición de estrategias, y ella dice que las estrategias son procedimientos de orden elevado, porque implican lo cognitivo y lo metacognitivo, ¿ya? Y no son técnicas. No le enseño yo a un niño a subrayar como si fuera una estrategia de lectura, eso es una técnica. Y como procedimiento cognitivo de orden superior, ¿cierto?, tiene algunas condiciones.
permite representar y analizar los problemas que te plantea una lectura y la flexibilidad para elegir estrategias, ¿cierto?, en pos de soluciones. Voy a saltarme, quiero llegar acá. Entonces, Solé nos indica que una buena forma de formar estos lectores estratégicos es pensar en la lectura en 3 momentos. En el momento antes, en el momento durante y en el momento después. Y estas estrategias son bastante populares. De hecho, todos los textos escolares, como les voy a mostrar luego, los textos escolares, es decir, el texto de cuarto, desde el Leo primero hasta, no sé, los textos de editoriales particulares que ofrecen ciertos libros para los distintos cursos, utilizan hoy día esta estrategia, ¿ya? ¿Qué es lo que implica? Que yo voy ajustando determinadas estrategias para poder permitirle al niño lector que entienda no solo los propósitos de la lectura, sino que se sienta acompañado en el camino de formarse en un lector. Por tanto, ya ella, la autora dice, ¿cierto? Lo que hace es reunir un conjunto de estrategias a las que las ordena, ¿cierto?, en estos 3 momentos, y nos señala que, por ejemplo, en los momentos antes y durante, la idea es siempre plantear los objetivos. Hacer este trabajo de movilizar los conocimientos previos que tienen los niños. Durante la lectura, establecer inferencias, revisar y comprobar información mientras se lee y tomar decisiones. Y durante, y también después de la lectura, ir recapitulando el contenido, resumirlo y extender el conocimiento. Entonces, eso es un esquema muy general, ¿ya? Yo aquí tengo un momento de exploración que lo vamos a hacer de manera colectiva. Yo les puse que en el aula hay textos escolares, ya se los voy a mostrar. No lo vamos a trabajar así porque esto estaba pensado para la semana pasada que tuvimos solo 2 bloques de clase, pero lo vamos a hacer ahora aquí en conjunto, ¿ya? Yo los iba a incorporar a un grupo de clase y van a revisar un texto y van a identificar las actividades asociadas a cada momento de la lectura, ¿ya? No sé si lo vamos a alcanzar así, yo prefiero que lo hagamos de manera colaborativa porque les he dejado, ¿cierto?, los accesos. Y ahí hay una tablita que podemos ir completando en la medida de que los tiempos nos den, ¿ya? Entonces, esto que les voy a mostrar aquí es un libro de texto. Son imágenes tomadas de un libro de texto, ¿ya? Fíjense ustedes, miren muy bien y aquí muy atentos porque aquí tienen posibilidad de discutir actividades para replicarlas. Fíjense ustedes que es una canción la que está allí, ¿ya? Que se llama El ratón, ¿ya? Hay un coro, si ustedes se fijan, tiene la estructura de una canción y está la posibilidad de que tú la escuches, ¿cierto? E incluso acá el lenguaje de señas, ¿ya? Hay una posibilidad inclusiva, pero si ustedes se fijan, dice acá, actívate. Hay una primera actividad que dice, actívate. Imagina que un día entra un ratón a tu casa, ¿qué crees que pasaría? Comenta con tu curso. Fíjense ustedes ahí que tienen una primera actividad. Eso es momento antes. Movilización de conocimiento previo, generación de hipótesis. ¿Ya? ¿Qué te pasaría a ti si tú llegaras a tu casa un día y hay un ratón? Entonces, allí lo que los niños van a decir es, yo me subiría arriba a la mesa, yo le pegaría con una escoba, yo lo dejaría salir a la calle. Va a depender de las experiencias previas que los niños y niñas tengan sobre lo que implica tener un ratón en su casa. ¿Ya? Para algunos podrá ser una cosa muy cotidiana, para otros podrá ser una cosa absolutamente desconocida porque nunca han tenido un ratón en su casa, ¿ya? Y luego dice, escucha o lee la canción, canta y baila con tus compañeros, ¿ya? Entonces, está el texto, si ustedes se fijan,
¿ya? Tiene este acompañamiento de imágenes que tiene como las patitas del ratón alrededor de los personajes que aparecen allí, y después dice, responde con mímica. ¿Te pareció entretenida para cantar y bailar? ¿Qué historia se cuenta en la canción? ¿Qué actitud tiene la niña que cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué opinas de que la niña se quedara con el ratón? ¿Guardarías su secreto? Fíjense ustedes que en este caso no hay actividades durante. Hay dos momentos de la lectura, antes de leer y después de leer. Y si ustedes se fijan, las 4 preguntas que están formuladas abajo, ¿cierto? No sé qué pueden reconocer, qué nivel de representación pueden reconocer ahí. Por ejemplo, cuando les dice, ¿te pareció entretenida para cantar y bailar? Ya. ¿Qué historia se cuenta en la canción? ¿A qué nivel de representación corresponde esa pregunta? ¿Código de superficie, base textual o modelo de situación? Código de superficie. ¿En qué historia se cuenta en la canción? ¿Código de superficie? No, no es código de superficie. Modelo de situación, porque No, Base textual, base textual. porque hay que inferir. profe, ¿dónde está la pregunta? Acá, en la segunda viñeta, acá, mira, dice, ¿qué historia cuenta la canción? Cuando tú tienes que hacer una representación de la historia leída, una representación mental de la historia leída, y tienes que reconstruir la historia para decirla, es base textual, ¿ya? Porque en el fondo lo que te pide aquí es que tú, ¿cierto?, puedas reconstruir el sentido de lo leído. Pero luego hay una pregunta que dice, ¿qué opinas de que la niña se quedara con el ratón? ¿Guardaría su secreto? ¿A qué nivel de representación se refiere? Ese modelo de situación. Ese es modelo de situación. Muy bien, ¿ya? ¿Qué actitud tiene la niña que cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué nivel de representación es? Base textual. Base textual. Y dice incluso cómo lo sabes, es decir, qué Mm. pistas del texto te permiten a ti saberlo. Tiene que establecer relaciones de las proposiciones al interior del texto, hacer inferencias respecto de la actitud, por lo tanto, es base textual. Aquí no hay preguntas de código de superficie, porque las preguntas son muy abiertas, ¿cierto? Muy abiertas. ¿Qué sería una pregunta de código de superficie en este caso? ¿Cómo podría ser una pregunta de código de superficie? El ratón, ¿dónde está metido? Y Ya, dice, en la casa. ya. ¿Dónde estaba el ratón? En la casa. Ya, perfecto. En este texto, que es más bien breve, hay actividades para antes y para después. Entonces uno dice, ¿y cómo sería una actividad para durante? ¿Ya? Imagínense, acá dice, piensa y comparte. Imagina al ratón. ¿Cómo piensas que es? Podría ser una pregunta de lo que se denomina transferencia de registro semiótico, en que yo le dijera a los estudiantes, imagina el ratón de la canción, dibújalo. Que tengo a alguien. Dibújalo. ¿Qué es lo que era transferencia de registro semiótico? No lo hemos visto formalmente en el texto de Ibáñez, espero que ustedes lo puedan leer, pero si ustedes recuerdan, en el ejemplo que yo les mostré la semana pasada, cuando les mostré una prueba construida por compañeras de años anteriores, tenían una última pregunta de transferencia de registro semiótico respecto de un libro, que no me acuerdo cuál era en este minuto, pero que decía, dibuja, ¿cierto?, la escena en que descubrieron, parafraseando la pregunta, dibuja la escena en que se descubrió quién era el culpable, incorporando a todos los personajes que estaban en ese minuto. Mira qué inteligente la pregunta, porque tiene que reconvertir lo leído en otro registro, que en este caso es un dibujo. Podría ser una tabla, podría ser un esquema, podría ser un mapa, pero en este caso le estamos pidiendo un dibujo. Pero no es cualquier dibujo, porque el dibujo tiene que decirte ya, lo que pasó y tiene que decirte quiénes estaban allí. Por lo tanto,
la pregunta evalúa también lectura, ¿ya? Bien, esto es antes y después. Vamos a mirar entonces un siguiente ejemplo. Miren este. Así que me salte uno. Este es un cuento bien popular en los textos infantiles, en las antologías para niños, que es El niño más bueno del mundo y su gato estropajo, que es de Mauricio Paredes, que es el autor también de, lo conversamos la otra vez, de los Bartolos, ¿cierto? Bartolo y la cama mágica y las aventuras de Bartolo. Es un escritor chileno que hace literatura para niños, ¿ya? Y tiene este cuento que se llama El niño más bueno del mundo y su gato estropajo, ¿ya? Que este sí es un cuento. Entonces vamos a ir mirando cómo lo trabajan en términos del antes, durante y después de la lectura, para que ustedes vean efectivamente que los textos escolares trabajan habitualmente, ¿cierto? Esta propuesta que es la que hemos conocido por Sole. Entonces, mire cómo parte. Dice, lee el cuento, reflexiona sobre el comportamiento de un niño con un gato. ¿Tienes mascotas? ¿Ya? Eso es como el objetivo, ¿cierto? Reflexiona sobre el comportamiento de un niño con un gato. ¿Tienes mascotas o conoces a alguien que las tenga? ¿Qué cuidados se debe tener con ellas? ¿Ya? Entonces, allí hay una actividad que a usted le puede dar para trabajar, no sé, 20 minutos antes de siquiera entrar en la lectura. Y en esos 20 minutos esa pregunta se podría transformar, ¿cierto?, en alguna actividad. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos trabajar esta pregunta? ¿Qué cuidado se debe tener con ella? ¿Qué hago? Les voy dando la palabra de a uno, nos juntamos en grupo y lo discutimos y después decimos qué cuidados hay que tener. Alguien relata historias acerca del buen cuidado y el mal cuidado de las mascotas, hacemos un listado de las mascotas que los niños tienen. ¿Qué harían ustedes? Profes, no se atropellen, por favor, para contestar, de a uno. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Profe, ¿Mm? yo creo que haría un cuadrito donde dijera cómo se debe y cómo no se debe, cosa que después de la lectura se vea cómo realmente se cuidó o Ya. con lo que tenga que ver el texto, en verdad. Me quedo con tu súper buena intervención, haría un cuadrito, se debe, no se debe, se debe alimentar, no se debe maltratar, lo que los niños digan, y va a ser súper entretenido, ya, completamos el cuadrito, lo dejamos ahí, ¿cierto? Sistematizado en un rincón de la sala, en un papelógrafo, en el cuaderno de los niños, en una hoja blanca, etc. Y luego viene la lectura. Entonces dice, el niño más bueno del mundo y su gato estropajo, y cuenta la historia, ¿cierto?, de este niño que está en la búsqueda de ser premiado como un niño bueno. Y justo en ese momento entonces se encuentra con este pobre gatito que estaba todo mojado porque venía de una situación así que no sabemos qué es, pero lo encuentra y quiere hacer su buena acción, por lo tanto lo recoge y lo bautiza estropajo. Ya, estropajo. Y aquí dice, esto está escaneado tal como un estudiante lo ve en el libro, esto cuarto básico, tal como un estudiante lo ve en el libro. Entonces dice, detente y piensa, ¿por qué crees que Ignacio le puso el nombre de estropajo al gato? Ya, entonces, lo primero que uno tendría que pensar es, ¿los niños saben lo que es un estropajo? ¿Ya? Habría que explorarlo. Y para contestar esta pregunta, ¿cierto? Para contestar esta pregunta, necesito verificar vocabulario. Esta pregunta, ¿en qué nivel de representación se sitúa? Código de superficie, base textual o modelo de situación. Base textual. Base textual, porque hay que hacer una inferencia. La inferencia es que el gato viene mojado, ¿cierto? Viene mojado y los estropajos son generalmente trapos que se utilizan para irlos mojando, irlos limpiando y luego uno los aprieta y los deja por ahí. Ya, muy bien. Es base textual. Luego sigue el texto, ¿cierto?
él trató de secar al gato y luego ve el auto de su padre. Ignacio ve el auto de su padre y ve que el auto de su padre está sucio. Entonces dice, ay, para ser el niño más bueno del mundo, entonces voy a lavar y voy a limpiar el auto de mi padre. Y lo único que se le ocurre, ¿cierto?, es tomar al gato y usarlo como estropajo para limpiar el auto de su papá. Y evidentemente lo que ustedes ven allí, ¿cierto?, son los arañazos que este pobre gato, ¿cierto?, daba tratando de zafarse de la situación. Y no solamente lo usa como estropajo fuera del auto, sino que dentro del auto también, ya con las consecuencias que están ahí ustedes viendo. Entonces, llega este momento, alcanzo a leer aquí, dice, está rajuñando todos los acentos mientras vuela dentro del auto. Detente y piensa, ¿qué opinas de lo que hizo Ignacio? ¿Crees que se da cuenta de lo que realmente está haciendo con el animal? Ya, pregunta, ¿en qué nivel de representación están esas dos preguntas? ¿Qué crees que opina? Modelo Modelo de de situación. situación. Modelo de situación, muy bien. Porque podría ser que un niño le pareciera que está súper bien lo que está haciendo. Y tiene que ver, ¿cierto?, con los esquemas de mundo. O sea, hemos visto por YouTube y por la tele gente tirando lejos a los gatos, hemos visto gente poniéndole petardos en el hocico a los animales, hemos visto gente, ¿cierto?, tirándolos a la piscina. Por lo tanto, ¿cierto?, esa respuesta va a venir fundamentalmente de el conocimiento experiencial que tengan los niños frente al cuidado de los animales, ¿ya? ¿Crees que se da cuenta de lo que realmente está haciendo con el animal? Y allí también tenemos una pregunta que permite que el niño, ¿cierto?, haga una conexión con su propia experiencia como lector. Luego sigue la lectura, ¿ya? Empezó el gato ahí a tratar de zafar de la situación y finalmente termina esta situación terrible. El gato, el auto se empieza a llenar de humo, ¿cierto?, etcétera. Y entonces Ignacio nuevamente en esta búsqueda de querer ser el niño más bueno del mundo, trata de salvar su propia vida y la del gato, ¿ya? Y ahí nuevamente tienen un detente y piensa. Estas son actividades para el momento durante la lectura. Y nuevamente hay actividades que, si ustedes ven, clarito es modelo de situación. Dice, ¿por qué no se debe exponer a los animales a situaciones así? ¿Qué le dirías a Ignacio? Entonces, la idea es que usted vaya parando la lectura en determinados momentos y vaya haciendo estas preguntas, controlando muy bien los tiempos para que la lectura avance. Y termina, ¿cierto?, la lectura, ya todo perfecto, para descubrir hacia dónde salió disparado estropajo, porque al final el gato también sale volando. E Ignacio sigue pensando que obró súper bien, porque dice, después tengo que hacer algo igual de bondadoso para mi mamá, pero ese es otro cuento, ¿ya? Y hay un tema aquí con el vocabulario, que es un descapotado. Ahí termina la lectura. Entonces, teníamos actividades para antes de leer, tenemos actividades durante la lectura y tenemos actividades para después de leer. Esto es con un cuento. Ustedes tienen en manos una novela. Por lo tanto, cuando describan su secuencia didáctica, van a tener que decir, por ejemplo, se lee el primer capítulo o se les da de lectura, ¿cierto?, los dos primeros capítulos, o vamos a leer en la clase, ¿cierto?, un capítulo completo, pensando que es un libro no muy largo, o vamos a leer específicamente esta parte donde está la presentación, ¿cierto?, de la situación que mueve la acción dentro de la trama narrativa, etcétera. Van a tener que administrarlos pensando que es una novela. Y miren ahora, todas las actividades que están para después de la lectura. Y vayan viendo, porque hay cosas que vimos el semestre pasado y que ustedes las van a reconocer acá. Profe, Dígame. la pregunta de vocabulario que es un descapotable de ¿cuál modelo de situación? ¿Qué sería? No, no responde a ninguna de esas. No responde esta que está acá,
no responda a ninguna de esas, es ampliación de vocabulario nomás, porque fíjate que no es una pregunta, simplemente dice descapotable, auto al que se le puede sacar el techo. No es una pregunta, es un dato de ampliación de Ah, vocabulario. ya, pero claro, es que eso quería preguntar. En el caso de que se presentara como una pregunta, no cabe dentro de ninguna de las... Pues si yo de las... preguntara, si yo dijera acá, transformado en un auto moderno y descapotable, y yo dijera, ¿cómo era el auto moderno y descapotable? ¿Qué significa descapotable? ¿Ya? Y que los niños dijeran que no tiene techo, sería código de superficie. ¿Ya? Veamos porque parece que le incorporan acá, mira, acá. Ya, entonces, para después, dice, trabaja con el cuento. Conversa con tu curso. ¿Te pareció graciosa la historia de Ignacio? ¿Por qué? Y puede que haya niños que estén ultra indignados después de haber leído este relato de Mauricio Paredes, porque cómo se le ocurre al niño maltratar al gato de esa forma. Trabaja en tu cuaderno, responde con un dibujo o una oración. Y aquí, en la número 2, hay una actividad de transferencia de registro semiótico. Si el niño opta por el dibujo, que es lo más probable, que a los niños no sé si es tanto que les gusta como que los hemos acostumbrado a dibujar, puede responder con un dibujo o una oración qué se le ocurrió a Ignacio para ser el mejor hijo del planeta y por qué se le ocurrió usar el gato como estropajo. ¿Ya? Miren que es difícil, es difícil. Si yo tengo que dibujar el por qué se le ocurrió a Ignacio usar al gato como estropajo, ¿qué dibujo? Yo no sé si está tan bien construida la número 2. ¿Ah? Yo lo había hecho con preguntas de respuesta directa. ¿Ya? No habría dado la posibilidad aquí de dibujar, porque está bien el usar el dibujo, pero si ustedes se fijan, las preguntas, no sé si están tan transparentes como para que el niño sepa lo que va a dibujar. Bueno, después dice, observa la ilustración y luego responde. ¿Qué le hizo el gato? ¿Qué hizo el gato sobre la pintura del auto? ¿Ya? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué hizo el gato sobre la pintura del auto? Código de superficie, base textual o modelo de situación. ¿Qué hizo el gato sobre la pintura del auto? Es código textual, o sea, Sí, de superficie. eso. Mezclaste dos niveles ya. Es código de superficie. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Sigue siendo código de superficie o no? Base textual Es porque tiene que base. inferir. Muy bien, es base textual porque tiene que inferir. Y fíjense que las siguientes preguntas también nosotros podríamos, ¿cierto? Decir, ya, sé exactamente lo que está midiendo esta pregunta. Esta pregunta está midiendo, ¿cierto? Que el niño, la niña, sea capaz de establecer relaciones o inferir, ¿ya? Opinar o reconocer algo que está dicho en el texto. Miren las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Ignacio pensó que el gato hizo rayas artísticas sobre la pintura? ¿Crees que lo que hizo Ignacio estuvo bien o mal? 4. ¿Cómo es Ignacio? Completa en tu cuaderno un esquema como el siguiente. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo en el ejemplo de secuencia que les mostré la semana pasada, en una de las clases que estas estudiantes habían planificado, tenían un sociograma, no sé si recuerdan eso. Entonces tenían un papelógrafo con un dibujo del protagonista en el centro y iban a ir poniendo todos los personajes que se vinculaban con el protagonista, que es un ejercicio súper entretenido, a menos que usted esté leyendo 100 años de soledad. Que hay una enorme cantidad de personajes y hay gente que ha construido, por ejemplo, con 100 años de soledad, árboles genealógicos para saber, ¿cierto? En este siglo de la historia de una familia, quién es quién. En una novela como Las chicas de alambre, por ejemplo, da mucho para hacer un sociograma. Hay otras novelas como Oliver Twist que se prestan mucho para hacer caracterización del personaje, ¿ya? O para elegir las mejores aventuras del personaje de Oliver Twist. En Seremos Amigos, por ejemplo, lo que yo haría sería tomar a los dos personajes, seguiremos siendo amigos, tomar a los dos personajes centrales
y construiría algo en torno a estos dos personajes. Y así, o sea, uno podría pensar en que esta actividad la puede adaptar, una actividad como esta la puede adaptar dependiendo de la naturaleza del libro que está leyendo. No vi que nadie haya elegido todavía Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero quedaría fantástico, ¿cierto? Un trabajo con los dos personajes que en el fondo son las dos caras de la misma moneda. Voy mirando el chat, que yo sé que se están anotando, pero puede haber. Profe, la pregunta 3B, ¿cuál es? 3B. Ya. Ay, voy a mirar la pregunta 3B. 3B. ¿Por qué crees que Ignacio pensó que el gato hizo rayas artísticas sobre la pintura del auto? Ya. ¿Por qué crees que Ignacio pensó? Ya. Es base textual. Hay que hacer una inferencia ahí. Porque Ignacio todo el rato, ¿cierto? Pensó que estaba haciéndolo súper bien en el fondo. ¿Ya? Entonces, considera la situación siempre muy positivamente y tenemos que hacer una inferencia respecto de que efectivamente todo el rato Ignacio estuvo pensando que lo estaba haciendo súper bien y que estaba obrando bien y que iba a ser felicitado. Ya. Después, miren, dice, trabaja con tus compañeros, reúnanse en grupo, desarrollen estas actividades, mencionen por turno, sin repetir ni equivocarse, la mayor cantidad de características de Ignacio. Observen la ilustración, compartan oralmente. O sea, si ustedes se fijan acá, aparecen los OAs. ¿Se acuerdan que ustedes en la primera parte de la secuencia didáctica lo que tienen que hacer es buscar un OA por eje? El OA de lectura, que es el 1, o sea, me refiero a que es el primero, y a ese, ¿cierto?, se le tienen que supeditar un OA de escritura y un OA de oralidad. Acá, por ejemplo, está trabajado desde la oralidad. Observen y compartan oralmente, mencionen por turnos, qué sé yo, ¿ya? Observen la ilustración y compartan sus ideas. ¿Qué creen que sintió Ignacio? Fíjense en su cara. ¿Ya? Después dice, imaginen, sigue pensando en este trabajo grupal, cómo quedó el auto al final del cuento. Y aquí aparece el vocabulario nuevo. Recuerden todo lo que conversamos el semestre pasado respecto de cómo aprendemos una nueva palabra. Y sabíamos que el haberla dejado simplemente ahí, aquí, puede ser, ¿cierto?, un dato para algún estudiante. Entonces, aquí se retoma el vocabulario, dice, imaginen cómo quedó el auto al final del cuento, dibújenlo en una hoja, guíense por la palabra descapotable, ¿ya? Expongan su dibujo al curso. Nuevamente, transferencia de registros semióticos. Nuevamente, oralidad. En parejas desarrollen estas actividades, opinen y representen. Yo quiero mostrarles todas las actividades asociadas a esta lectura, a pesar de que yo las encuentro un poquito redundantes. Luego hay un juego. Dice, reúnete con un compañero. Cada uno escoge en secreto un personaje. Entonces, no sé, ustedes eligen el 1 y yo voy a elegir el 6. ¿Ya? Por turnos, cada jugador pregunta por las características que tiene el personaje elegido por el otro. Por ejemplo, ¿tu personaje usa gorro? Ya, sí. ¿Ese gorro es una boina o es un gorro de, no sé, de vaquero? ¿Ya? Gana quien adivina primero. Estos juegos hay muchísimos, ¿cierto? Que los venden, son estos juegos de mesas para niños. Y aquí hay una idea que puede ser interesante para replicarla. Fíjense ustedes que hay muchas preguntas que apuntan a mirar en detención al personaje. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de las preguntas tienen como foco al personaje? Al niño Ignacio en este caso. ¿Por qué creen? ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué caractericémoslo, describámoslo, digamos qué le pasó? ¿Se les ocurre? ¿Por qué puede ser? No sé, quizás porque el protagonista.
Sí, o sea, yo sé que lo que estoy preguntando y lo que tú me estás respondiendo, Mauricio, es muy obvio, pero es así. ¿Qué pasa? En la cuentística, fundamentalmente, ¿cierto? Es el protagonista el que es el centro o el foco de análisis. Porque cuando ustedes tomen las novelas, ustedes van a ver que en las novelas aparecen múltiples personajes con múltiples niveles de acción, ¿ya? En un cuento como este, no hay descripción de espacios. De hecho, vemos que Ignacia está como en el patio de su casa, ¿cierto? Porque ahí está el auto de su papá. No sabemos mucho acerca de su familia, no sabemos de dónde vino el gato, ni conocemos su historia anterior. Y todo lo que tenemos sosteniendo el relato es a Ignacio. Por lo tanto, todas las preguntas apuntan a volvamos a mirar al protagonista y miremoslo de nuevo y digamos qué piensa, qué siente, por qué lo hizo, ¿ya? Que es distinto a la posibilidad que van a tener ustedes de construir preguntas cuando están trabajando con novelas, ¿ya? Entonces, Oliver Twist, por ejemplo, pasa por un sinnúmero de aventuras. En el libro Nuestras Sombras, que también lo dejé, no es Nuestras Sombras, dejé El Jardín Secreto. En el libro El Jardín Secreto hay 3 personajes súper potentes. Está Mary, que es la protagonista, está Colin, que es el primo, y está, no me acuerdo cómo se llama, el otro chiquitito que era como el hijo del jardinero o de la cocinera. Y los 3 en algún momento, ¿cierto?, sostienen la trama narrativa. Y hay otros personajes que son secundarios, como el tío, que aparece en algunos momentos de la historia. Y hay muchos niveles de acción. Está Mary Lennox con sus padres en la India, sus padres se mueren. Está Mary Lennox sola en este tremendo caserón en el páramo. Está ella explorando, está la aparición de los amigos, del primo, el descubrimiento del jardín secreto. Hay una enorme cantidad, ¿cierto?, de sucesos que van sosteniendo la narración, y aquí todo está centrado en la figura de Ignacio, ¿ya? Entonces parecía muy obvio, pero es así. Luego, miren, hacen aquí una intertextualidad, ¿ya? Una intertextualidad, es decir, nos traen otro relato que también es de gatos para que podamos en algún momento establecer un punto de comparación. Y está entonces el cuento El gato con botas, que es de Charles Perrault, es el autor, y observa las imágenes, disfruta con la imaginación de los personajes. Si ustedes se fijan, hay allí un cuento que no tiene texto y que entonces nosotros necesitamos con los niños hacer una lectura a partir de las imágenes. Entonces está este señor muriéndose, el gato, qué sé yo, ¿ya? Y ahí está el final de la historia. Te toca a ti, junto con un compañero, imaginen cómo terminará esta historia. Conversen y luego comparen con la que les contará el profesor. Ya, desafíate. Y aquí aparece la escritura. Aparece la escritura. Leerás información sobre los gatos. Fíjense que ya a partir del relato de Ignacio apareció un segundo texto, que es este de acá, y ahora va a aparecer un tercer texto, que es un texto no literario. ¿Ya? Entonces dice, leerás información sobre los gatos y reconocerás en el texto la función de los adjetivos calificativos. Y ahí nos están metiendo manejo de la lengua, gramática. Luego investigarás sobre otro animal para escribir y aparece el eje de escritura. ¿Por qué? Porque la propuesta curricular, y esto es lo que ustedes tienen que lograr, articula los 3 ejes, lectura, escritura y oralidad. Y si ustedes se fijan, a partir de una lectura, que es la de El gato estropajo, han trabajado oralidad, escritura, han puesto cierto intertexto para mirar este que estamos viendo ahora del gato con botas. Hay un juego y ahora viene escritura a partir de un texto no literario. Entonces le dan aquí ¿sabes? ¿Qué sabes sobre los gatos? Nuevamente, estrategia para antes de leer. Comenta antes de leer. Si ustedes se fijan, se vuelve a replicar la estrategia. Luego dice, lee la descripción en voz alta. Y está la descripción. Conversa a partir de lo leído. ¿Cómo son los gatos? Menciona palabras del texto que te ayuden a describirlos. Adjetivos. Entonces dice doméstico, pequeño, flexible, ¿ya? Buena, hablando de visión,
memoria, qué sé yo. Memoria es un sustantivo, pero son los adjetivos que lo acompañan, ¿ya? Por ejemplo, domésticos y flexibles. Entonces, ahí está el modelo de escritura, que es la descripción. Y luego se termina la actividad. Había una más que no la escaneé, que era hay una evaluación después. ¿Ya? Entonces, fíjense todo lo que hicieron con una lectura. Todo lo que hicieron con una lectura. ¿Esto es para una clase? No, pues, esto es para más de una clase. Es para más de una clase. Y esto que ustedes ven acá, lo van a ver replicado. Me voy a mover de aquí. Tengo que dejarles de presentar. Si quieren ideas, por ejemplo, yo les he dejado en el aula, tengo que abrir el aula, acá, les he dejado una carpetita. Déjenme salir de aquí y volver atrás. Debieran estar viendo el aula en este minuto, ¿ya? Les dejé una carpetita acá, en la semana 4, acá, que dice repositorio de textos escolares y sugerencias del plan lector, donde estaban las lecturas. Pero también yo les mostré que aquí les había dejado textos escolares, acá. Por ejemplo, texto escolar de texto básico lenguaje. Se los puse en un drive, también les expliqué porque eran demasiado pesados para el aula. Y se va a demorar un poquito en abrir también. Vamos echándole carbón aquí al sistema. Estoy perdiendo la fe, creo que no va a abrir. Ya, ahí está. Ya, entonces, este es el de sexto básico. Este no es el ministerial de este año, es de 2 años atrás, ¿ya? Es de la editorial SM para el Ministerio de Educación. Ya, entonces, ustedes, cualquier lectura que ojeen de este texto, la van a encontrar con el mismo modelo. Ahí está introduciendo, ¿cierto? Ya, entonces empieza la primera unidad, y hay ahí también un antes de la unidad, para discutir con los niños, qué sé yo, ¿ya? Y viene una primera lectura, que es esta lectura de un grande de la literatura, como Rudyard Kipling, que escribió este relato clásico, ¿cierto?, que es el libro de la selva, ¿ya? Fíjense ustedes cómo lo introduce, qué relación tiene el ser humano con la naturaleza, por qué el niño se comporta como uno más de la manada, cómo es la relación entre el niño y la manada, cómo lo sabes, qué relatos de la selva conoces, todo esto mirando las imágenes. Ahí hay una mamá loba, está con un lobezno y está con el niño, y miren todas estas preguntas para antes de leer. ¿Conoces otros relatos de la selva? ¿Quieres saber más de la historia? Te invitamos a seguir leyendo estas páginas. ¿Ya? Viene la lectura. Viene la lectura y termina la lectura y luego vienen las actividades. Reúnete en grupos de 4 personas, encierren en un círculo a los personajes Balú, Bagheera y Man en la ilustración, luego elijan a uno de ellos, investiguenlo para escribir un breve artículo informativo que exponga sus características. Al tiro lo cruzan con escritura. ¿Qué características del cuento ven en este relato? ¿Qué le enseña Balú a Mowgli? ¿Por qué está empeñado en educarlo? Y hay ahí una serie de actividades, ¿ya? Ahí está, lectura, las metas de lectura. Miren, este libro lo había elegido para mostrárselo porque siempre está haciendo referencia a las metas de lectura. Incluso le piden al mismo estudiante que proponga sus propias metas de lectura y cuáles actitudes son las que propician la actividad. ¿Ya? Entonces aquí empieza, por ejemplo, aquí hay un texto no literario, para que ustedes vean que las estrategias de antes, durante y después de la lectura son transferibles a los textos no literarios. Entonces,
Aquí hay un texto que es Rikki-Tikki-Tavi, ¿cierto? Y dice, para familiarizarme con la literatura y aumentar mi conocimiento del mundo, para eso estoy leyendo, ¿ya? ¿Para qué leo? ¿Cómo leo? Leyendo comprensivamente y prestando atención a los hechos narrados, ¿ya? No, este también es literario. Y aquí empieza, dice, en pareja respondan las siguientes preguntas y regístrenlas en la cápsula mis aprendizajes previos. ¿Qué sabes acerca de la mangosta? Describe las características que observas en la imagen. Esta historia ocurre en la India, igual que la otra, la de Mowgli, ¿cierto? Observa la ubicación de este país en el mapa. ¿Cómo te imaginas el lugar? Y aquí está, ¿cierto? Una breve biografía del mismo autor, claves de contexto. Y aquí te cuentan cuándo se escribió. Y luego, mira, amplío mi vocabulario. Lee las palabras de los recuadros y deduce su significado a partir del contexto. Esto ustedes lo saben súper bien. Hicimos muchos ejercicios de esto el semestre pasado. Y luego recién viene la lectura. ¿Qué es lo que hacen aquí? Trabajan vocabulario antes de, que era una de las cosas que discutíamos el semestre pasado. ¿En qué momento metemos vocabulario? Bueno, ahora, en términos concretos en una lectura, si ustedes se fijan, aquí los preparan antes. Y los preparan varias veces, sigilosamente, engreída y husmear, son las 3 palabras elegidas, están aquí, están acá, ¿ya? ¿Cuál de esto es sigiloso? ¿Cuál es husmear? ¿Y cuál es engreída? Luego, ¿cierto? Une el término con su significado. ¿Qué hice para saber el significado de las palabras? Fui al diccionario, lo saqué por contexto. ¿Qué palabras sigo sin entender? Ya, ¿tienes súper claro lo que significan estas 3 palabras? Vamos a la lectura. ¿Cómo te imaginas los personajes de esta historia? Si una mangosta y una cobra se enfrentan, ¿cuál de las dos crees que puede vencer? Y viene la lectura. Y si ustedes se fijan, la van pimponeando con vocabulario, más vocabulario al lado. Durante la lectura, ¿qué significado? Y aquí tú tienes que parar aquí. ¿Qué significado tiene el lema de las mangostas? Corre y entérate. ¿Ya? Leo la imagen. ¿Qué expresa el rostro del niño? Ven, aquí está así, claramente dicho, durante la lectura. ¿Qué le preocupa a la madre? ¿Qué piensa el padre? Más vocabulario, trabajo con palabras. Fíjate los siguientes significados de la palabra husmear y subraya el que corresponda al texto. Una lectura más o menos larga esta, es un libro para sexto básico. Durante la lectura nuevamente, durante la lectura, ya, trabajo con palabras, según el contexto, qué significa, se encaminó sigilosamente y tiene que escribir, detenerse a escribir. Y luego, ¿cierto? Termina el texto, después de varios de estas intervenciones, porque fíjense lo larga que es la lectura, ¿ya? Miren lo larga que es la lectura, miren todas las actividades que tienen para trabajar vocabulario y después dice, después de leer, ¿ya? Y están las actividades para después de la lectura. Todas las lecturas que encuentren en este libro y en todos los textos escolares tienen la misma lógica, antes, durante y después de leer. Miren, acá lo cruzan con otro tipo de texto, igual que el que les mostré delante del gato estropajo. Aquí aparece una infografía de los animales de la India. Miren este texto, dice, estrategias de lectura. Reúnanse en grupo y respondan oralmente las siguientes preguntas. El texto y yo. ¿Qué opinan del enfrentamiento entre la mangosta y la cobra? Modelo de situación. ¿Cuál es su opinión sobre los espectáculos que se montan en Asia? Modelo de situación. Luego de la lectura de la infografía, ¿cómo se enriquece la lectura de Rikki-Tikki? Miren qué interesante lo que hacen acá. O sea, te mostré 2 textos. ¿Cómo la infografía, ¿cierto?, enriquece tu lectura del otro texto? Explique con ejemplos. El texto y el mundo. Investiguen qué otros animales del mundo son inmunes al veneno de la serpiente. ¿Ya? Después viene producción oral. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y después ya viene otra lectura, que viene nuevamente con el momento antes de leer. Entonces, voy a dejar de presentar entonces. Ustedes tienen que hacer exactamente esto. Tienen que pensar en qué estrategias
¿cierto? O sea, la estrategia es antes, durante y después de la lectura. Pero dentro de esas estrategias, ¿cuáles estrategias van a emplear para los momentos antes, durante y después de la lectura? Considerando que tienen una novela entre manos y que por tanto no van a poder abarcar la lectura de toda la novela en las 4 o 5 sesiones que les hemos pedido que planifiquen, sino que van a tener que decidir cuáles son, al juicio de ustedes, los momentos, los hitos dentro de la narración que van a escoger para hacer este tipo de actividades. Al inicio, 2 al medio, 1 al final, una cosa así. ¿Ya? Bien, voy a mirar el chat, creo que estamos todos, a ver, ¿cuántos grupos tenemos en concreto? Me voy a quedar solo con el chat. Entonces, ahí está. La Valentina Paz Marín, ¿solita? No, con la Javiera, ya. 1. La Noemí con la Valentina Hernández, 2. La Javiera Bascuñán con la María José, 3. La Samantha con la Francisca, 4. La Javiera Arenas, la Andrea Lemus y la Valentina Marín, 5. La Catalina, el Leonardo, 6. La Tiara y la Catalina, 7. La Denise y la María José, 8. Después el Mauricio, ¿estás solo, Mauricio? Ah, no, con tu partner, ya, con la Francisca, 9. Después la Francisca Ignacia, esas son preguntas que aparecen entre medio. 10. La Francisca, la Valentina Yanque y la Marichu. ¿Queda alguien fuera? Leonardo, ¿te vi por ahí o no? ¿El Leo está con alguien? Sí, acá está el Leo, ya. ¿Queda alguien fuera volando, dando vuelta? ¿No? Ya. Mensaje nuevo. Profe, yo estoy con la Vale y la Noé, sí. Ah, ya, perfecto. La Antonella. Ya, nos vemos entonces en un rato más. Vayan, tomen una colación, hagan lo que tengan que hacer en este rato y nos vemos entonces a las 2:30, ¿ok? Y ahí continuamos trabajando. Y ahí si Profe. tienen preguntas me las... Sí, dígame. Dime, Mauricio. ¿Puedo quedarme un ratito Sí, por hablando con usted? supuesto. Sí, dale nomás. Ya, entonces el resto nos vemos en un ratito más. Ya, profe, nos vemos un ratito. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Una hora más. Chao, profesora. Chao. No sé de quién era la voz, del Leo del Esteban por ahí. Pero ¿Profe? yo todavía no logro salir, es que se me pegó el compu y no Sí, logro sí, cerrar la aplicación. sí vi que como que te caíste en algún momento y volviste a entrar. Un montón de veces. Sí, un montón de veces. Ya, a ver, ahí parece que lo... Profe, por Mira, aquí le habla Karina sí, Campos. te estoy viendo. Eh, es que era para avisarle que, bueno, si es que no le molesta, voy a entrar como 20 o 30 minutos atrás a las clases de la mañana porque tengo clases con mi hijo Ya, y terminan bien pasaditos de la hora. Ni un problema. Usted entre nomás. Para avisarle porque siempre voy a estar en sala de espera. Ya. No. Sí, vi cuando llegaste. Y cuando llegaste dije, ya. Sí. Qué bueno que me lo dices. No hay problema. Ya. ¿Profe? Ya, profe, hasta más tarde. Sí, hasta más tarde. Esteban, dime. Sí, estoy grupo con la Karina, la que acaba de hablar. Ya, maravilloso. ¿Se anotaron al lado, no? No, todavía no, pero es que quería hacer una pregunta porque Sí, dime. ¿cuál era el curso máximo que podemos utilizar del Tercero, libro? cuarto, quinto y sexto. Quinto. Ah, ya, es que hay un libro que parece que es de quinto, no sé si me puede ¿Cuál es? corroborar. Sin familia. Uy, no lo conozco. ¿De quién? ¿No te acuerdas de quién es el autor? Héctor Malot. Estoy mirando. Creo que es súper antiguo, es que es de Hay de mi época. Es de mi época de básica. Pero hay un anime, profe, así que es más antiguo que él. Sin familia, libro completo. No sé si lo habrá visto usted, se llama Remy. Yo tenía una tía que me contaba de la historia, pero no... Por favor, léalo. ¿Viste? Yo te dije, Esteban, que ibas a ver cuál era. Profe, ese libro me marcó tanto que yo en esa época, a esa edad, aproximadamente 11 años,
Lo leí en un día. Eso es pura Lo leí- motivación. Sí. Es el Lo leí libro en en un el que día. se inspira la historia de Remy, porque es este niño huérfano que llega a vivir con el señor Vitalis. Vitalis, con el señor Vitalis, Sí, yo me acuerdo de todo el que libro todavía. que tenía estos animales circenses, ¿cierto? Y que pasan Sí. muchas penurias, hasta que él encuentra, ¿cierto?, a su madre, po. Sí. El típico libro de la búsqueda de la madre, po. Sí. Ya, es maravilloso. Y si tienen una versión en PDF, por favor, compártanmela para yo subirla a la carpeta. Y así la voy Ya. dejando para otros años. Yo tengo el libro original. Ya, pues, muéstramelo a la otra hora. Ya. ¿Ya? O tómale una fotito y mándamelo. Ya, listo. Sí. No se piense más, no se diga más. Ya. Ya, Listo. listo. Motivado. Sí, motivado, full motivado. Oye, se me fue el Mauricio, pues se le cayó la conexión, me dijo que lo esperara y se fue. Sí, me di cuenta. Eh, Estaba como hablando y de repente se cortó y... sí. Ya vayan nomás para que aprovechen de almorzar o algo, tomar una colación, un cafecito, un té, ¿ya? Ya. Ah, qué Nos vemos emoción. Muchas nos gracias. vemos a las 2:30. Chao. Profe, ¿me escucha? Sí, María José.